Hay momentos en la vida que marcan un antes y un después. Una noche, un vestido limpio, una mirada ignorada y un silencio que grita más fuerte que 1000 palabras. Nadie imaginaba que esa mujer, con el uniforme impecable y los pasos discretos, estaba a punto de cambiarlo todo. No buscaba venganza ni gloria, solo había ido a trabajar, o al menos eso creía. Él se preparaba para el evento más importante de su vida, una fiesta lujosa, llena de políticos, empresarios y promesas. Quería impresionar a todos, menos a ella, porque si alguien descubría quién era realmente esa mujer que servía las mesas en silencio, todo su mundo perfecto podría derrumbarse. Pero el destino no perdona a los que olvidan de dónde vienen. Lo que pasó esa noche dejó a todos sin palabras y a él sin alma. Nadie lo habría imaginado. Nadie, ni el más curioso de los invitados, habría sospechado que la mujer que limpiaba los cubiertos con manos temblorosas era, en realidad, la primera esposa del novio. Pero ahí estaba, Alma, parada junto al enorme ventanal de la cocina del salón de cristal, observando cómo el atardecer bañaba de oro los techos de Cancún, mientras los reflectores del salón comenzaban a encenderse uno por uno. Sus manos, curtidas por años de trabajo, sostenían una lista arrugada de tareas. Pulir copas, verificar manteles, revisar el baño de damas. Nada fuera de lo común, nada que indicara que su mundo entero estaba a punto de colapsar o de renacer. Ese día, Alma había suplicado no estar ahí. Se lo pidió a la gerente con la voz rota, con la dignidad aún entera. Pero la respuesta fue tajante. Necesito a alguien discreta, y tú sabes pasar desapercibida como nadie. Palabras que se le clavaron en el pecho como agujas. Pasar desapercibida, como si eso fuera un talento, como si su vida misma hubiera sido un ensayo constante para desaparecer. Los invitados comenzaron a llegar poco después de las 7. Risas ahogadas, zapatos de diseñador, trajes entallados, perfumes importados. Todo era lujo y opulencia. Las mujeres entraban con vestidos largos como de telenovela, algunas incluso con sus perritos en brazos. Se respiraba dinero, poder, superficialidad, envuelta en seda, y justo al centro de ese universo reluciente, un nombre que Alma no escuchaba en voz alta desde hacía años, se repetía una y otra vez. Mauricio. Alma tragó saliva. Su estómago se retorció cuando escuchó que el banquete se abriría con un brindis en honor al compromiso de Mauricio y Vanessa, la hija de don Leopoldo Herrera, uno de los empresarios más influyentes del sureste mexicano. La pareja del año, murmuraban las invitadas mientras se acomodaban en sus mesas asignadas con tarjetas doradas. Lo que nadie sabía, ni siquiera la mayoría del personal del salón, es que Alma fue quien lavó los trastes con los que Mauricio comió durante su carrera universitaria, que ella cosía uniformes escolares por las noches para poder pagarle los libros, que compartieron un cuarto húmedo con un ventilador viejo y que aún así soñaban juntos con tener una casa blanca con cortinas verdes y 2 sillones. Alma se agachó junto a la mesa presidencial para acomodar las flores. Eran orquídeas, blancas y lilas. Su aroma le revolvió el alma. Justo cuando enderezaba un florero mal posicionado, lo escuchó. ¡Ya llegaron!, gritó una hostess con emoción. Y entonces lo vio. Mauricio. Entró al salón con una seguridad que no era la suya. Sonriente, bronceado, con un traje azul marino que parecía recién salido de una revista. Tomaba a Vanessa del brazo como si fuera un trofeo. Y, de cierta forma, lo era. Rubia,
alta, con una risa que retumbaba sin filtro, vestida con un modelo que parecía diseñado solo para cuerpos perfectos. Él no la vio. Claro que no. Pasó frente a Alma, sin notar a la mujer que una vez le planchó la camisa para su entrevista de trabajo más importante. Ni una mirada, ni un titubeo, como si ella no existiera, como si nunca hubiera existido, pero Alma lo miró cada paso, cada gesto, cada palabra que salía de su boca, como si jamás hubiera dicho te amo a otra mujer que no fuera Vanessa. Se refugió detrás de una cortina de terciopelo que separaba la cocina del salón principal. Desde ahí observaba todo: las luces, los brindis, los abrazos falsos. Cada sonido le retumbaba como una bofetada. El brindis inaugural, el primer vals, las fotos con el pastel de fondant de 5 pisos. Sus piernas temblaban, sus labios también, pero no derramó ni una lágrima. Aún no. Solo cerró los ojos y recordó el día en que Mauricio le prometió que, cuando se hiciera rico, la llevaría a cenar a un restaurante frente al mar, que jamás olvidaría todo lo que ella hizo por él, que no importaba cuántos trajes usara, nunca dejaría de ser el joven que vendía naranjas en la esquina y que le cantaba boleros con voz desafinada. Y sin embargo, ahí estaba él, en su nueva vida, una vida sin ella. ¿Estás bien?, le preguntó una compañera del servicio. Alma solo asintió. No podía hablar. La voz se le había quedado atorada en el pasado. La música subió de volumen. Mauricio y Vanessa subieron al escenario para agradecer a los invitados. Él tomó el micrófono y dijo: este compromiso no solo une a 2 personas, sino a 2 familias. Gracias a todos por ser parte de nuestro presente y de nuestro futuro. El salón aplaudió. Alma sintió que le arrancaban el aire. Pero en medio de todo ese ruido, algo dentro de ella comenzó a despertar. No era enojo, no era dolor, era una fuerza antigua, guardada desde hacía años, una que decía: ya basta de esconderte. La noche apenas comenzaba, pero algo que ni ella misma entendía del todo, estaba a punto de cambiar para siempre. La música seguía fluyendo por los altavoces del salón de cristal, como si no pasara nada, como si no hubiera, justo en medio de toda esa elegancia, un secreto hirviendo bajo la mesa presidencial. Mauricio levantaba copas, sonreía para en fotos, besaba la mano de inversionistas y empresarios, pero por dentro sabía que estaba caminando sobre cristales. Vanessa, resplandeciente con su vestido blanco, con detalles dorados, era la imagen perfecta de la prometida ideal. Hija única de don Leopoldo Herrera, había sido educada en los mejores colegios de Monterrey, hablaba 3 idiomas y no tenía la menor idea de quién era realmente el hombre al que estaba a punto de casarse. ¿Y Alma?, preguntó de pronto uno de los meseros en la cocina. No se había pedido la noche libre. La supervisora, nerviosa, respondió bajito: sí, pero la jefa le insistió que viniera. Dice que es muy discreta y que no va a causar problemas. Nadie sospechaba que esa mujer de rostro sereno, que iba de mesa en mesa recogiendo copas vacías, conocía cada lunar del hombre que estaba a punto de dar un discurso frente a 200 personas. Mauricio le había contado a Vanessa que venía de una familia humilde, sí, pero nunca mencionó a Alma. En su versión de la historia, había trabajado desde joven, se había hecho a sí mismo, y una tía lejana lo ayudó en sus años universitarios antes de que se mudara al norte. Lo cierto es que Alma fue todo. Fue compañera, madre, enfermera, sostén y esperanza. Y ahora
Era apenas una sombra que se deslizaba entre las mesas con una bandeja en mano. Mientras tanto, Vanessa no paraba de sonreír. A su lado, su abuela, doña Úrsula, se abanicaba con elegancia mientras lanzaba miradas curiosas a los presentes. En una mesa cercana, don Ramón, un viejo amigo de la familia Herrera, sorbía lentamente su copa de vino tinto. Era un hombre de mirada aguda, de esos que no dejan pasar los detalles. Se fijó en Alma desde el primer momento. Algo en ella le resultaba familiar. Su postura, su forma de mirar, como si hubiese visto ese rostro en otro tiempo, en otra vida. ¿Quién es esa muchacha?, preguntó a su esposa en voz baja. Una del servicio, supongo. No, no es solo eso, susurró Ramón. Yo la he visto antes. Mientras el misterio comenzaba a agitarse entre los presentes más observadores, Alma seguía firme. Sirvió la entrada con manos expertas, evitando cruzar mirada con Mauricio. Sabía que en cualquier momento podía romperse, pero también sabía que esa noche no era para eso. No aún. La cena avanzaba, los brindis continuaban, y entonces llegó el momento del discurso del suegro. Don Leopoldo subió al escenario, con su voz potente y su presencia imponente. Hoy celebramos no solo la unión de dos almas, sino el comienzo de un legado. Mauricio ha demostrado ser un hombre ejemplar, de origen sencillo, sí, pero con una visión clara y una ética impecable. Se hizo solo, sin ayuda, sin atajos, con esfuerzo puro. Alma sintió un nudo en la garganta. Impecable, ética, impecable, como si haber abandonado a la mujer que le dio todo fuera ejemplo de eso. Sintió que la vista se le nublaba, pero no lloró. No, solo una lágrima resbaló solitaria, silenciosa, como una confesión que nadie escuchó. A unos metros, don Ramón se incorporó ligeramente. Observó de nuevo a Alma y su memoria finalmente encajó. «Claro», dijo en voz baja. Ella vivía en la misma cuadra que Mauricio hace años. Fue ella quien salvó a mi hija cuando se incendió nuestra cocina. Era su vecina, su esposa, creo». Se quedó callado de pronto. Algo no cuadraba. Si era verdad lo que recordaba, ¿por qué estaba esa mujer sirviendo mesas mientras Mauricio brindaba con su nueva familia, como si fuera un héroe? Mientras tanto, Mauricio empezaba a notar algo extraño. Algunos invitados lo miraban más de la cuenta, otros cuchicheaban. Uno que otro levantaba el celular como si buscara algo. El ambiente, antes tan festivo, empezaba a cambiar. En la cocina, la supervisora se acercó a Alma. «¿Qué hiciste?» «Perdón, hay gente preguntando por ti. ¿Los conoces?» Alma bajó la mirada. No iba a mentir, pero tampoco a soltar una verdad que no le pertenecía contar. «Estoy aquí para trabajar». Solo eso. La supervisora la observó por unos segundos, luego asintió, pero en su mirada ya no había solo autoridad, había respeto y un dejo de tristeza. La noche seguía, pero algo se había roto. La ilusión perfecta comenzaba a desmoronarse. La mentira bien construida empezaba a filtrar verdad por las grietas. Mauricio, aún sin saber que su secreto estaba por explotar, levantó su copa una vez más, pero esta vez sus manos temblaban ligeramente. Y Alma, desde el fondo del salón, por primera vez en muchos años, no bajó la mirada. El reloj marcaba las 10:18. Los postres comenzaban a desfilar entre las mesas del salón de cristal. Mousse de chocolate amargo, fresas con crema y milhojas bañadas en caramelo artesanal. Todo perfectamente medido para impresionar a la élite. Afuera, la brisa de Cancún apenas movía las palmeras que se alzaban junto al estacionamiento. Pero dentro del corazón de Alma,
No había dulzura ni frescura, solo un silencio espeso que le apretaba el pecho. En el salón, Vanessa se excusó con sus amigas más cercanas para retocar el maquillaje. Iban todas riendo hacia el tocador como si fueran protagonistas de una telenovela, ajenas al terremoto emocional que se gestaba detrás del escenario de su propia fiesta. Mauricio, en cambio, aprovechó ese instante de soledad para sacar el celular. Tenía 17 notificaciones, la mayoría de felicitaciones, pero entre ellas, una resaltó como una daga. Alma Ex. No era un mensaje, solo el nombre, como una sombra que aparecía por accidente cuando menos lo esperaba. El frío recorrió su espalda como si alguien le hubiese lanzado un balde de agua helada. Apagó la pantalla de inmediato y respiró hondo, disimulando el temblor de sus dedos. Nadie podía verlo titubear. No él. No esa noche. Mientras tanto, Alma estaba en el área de servicio, en una esquina oscura del buffet. Había terminado de doblar más de 30 servilletas y ahora se entretenía acomodando los cubiertos en filas exactas. Su mente, sin embargo, estaba muy lejos de ahí, muy lejos. Recordaba cuando Mauricio llegaba agotado de la universidad y ella lo recibía con una sopa caliente, aunque no hubiera dinero ni para tortillas. A veces cocinaba con solo ajo, sal y fe, esperando que él no notara la escasez. Recordaba las cartas que él le dejaba escondidas entre las páginas de sus libros, donde le prometía que algún día le compraría un vestido rojo y zapatos de charol. Nunca llegó ese día. También recordaba el momento en que él se graduó. Cuando salió al escenario con su toga prestada, la buscó entre el público y al verla le sonrió con lágrimas en los ojos. Esa sonrisa en ese momento era todo lo que necesitaba, porque creía que lo peor ya había pasado, que los sacrificios darían fruto, que, finalmente, todo lo vivido había valido la pena. Pero no. Lo que vino después fue un silencio lento. Primero dejó de escribirle cartas, luego ya no pasaba a comer. Decía que estaba ocupado con prácticas profesionales. Después, ni siquiera respondía llamadas. Hasta que un día, simplemente, no volvió. No hubo adiós, no hubo cierre, solo ausencia. Y esa ausencia con el tiempo se volvió costumbre, un hueco, una herida abierta que nadie más veía, pero que Alma sentía cada mañana al despertar. «Alma, ¿todo bien?», preguntó Berenice, una compañera del servicio, al notar su expresión ida. «Sí», respondió con una media sonrisa. «Solo estoy recordando». «¿Te sientes mal? ¿Puedes irte un rato al área de descanso?» «No. Quiero quedarme. Necesito quedarme». Berenice no insistió. Solo le dio un apretón suave en el hombro antes de regresar al salón con una bandeja de flautas de pato. Y Alma se quedó ahí, mirando sus manos, sintiendo cómo su pasado se sentaba a su lado sin pedir permiso. Al otro lado del salón, Mauricio ya no podía concentrarse. El vino le sabía a culpa, la música le zumbaba como un castigo, había algo en el aire, algo que le decía que el pasado estaba más cerca de lo que pensaba. Entonces sintió un impulso y se levantó. Caminó hasta la cocina, pero se detuvo antes de entrar. Desde el umbral la vio. Ella no lo vio a él. Alma estaba de espaldas, doblando servilletas, con el cabello recogido en un moño sencillo, como siempre lo usaba cuando cosía durante la madrugada. Su figura era la misma, su esencia intacta. Y por un segundo, el tiempo retrocedió. Mauricio se vio a sí mismo joven,
sin dinero, pero lleno de sueños, abrazándola en la estación de autobuses y prometiéndole que todo iba a salir bien. Pero todo salió mal. Se dio media vuelta. No podía enfrentarla. No ahí, no ahora. Volvió al salón, donde los invitados ya comenzaban a pedir canciones rancheras al DJ. Vanessa regresaba del tocador entre risas y él intentó integrarse, fingiendo normalidad. Pero dentro de Alma, algo se rompía en silencio. No era venganza. Lo que sentía era dignidad. Deseaba un solo gesto, una mirada, un reconocimiento mínimo que le dijera que no había sido invisible, que su historia no había sido un borrador en la vida de Mauricio. Pero no llegó, y entonces, mientras una banda de mariachis comenzaba a tocar Si nos dejan, Alma tomó una decisión silenciosa. No saldría de ese lugar como una sombra, no permitiría que el mundo la ignorara otra vez. Algo, ella no sabía exactamente qué, iba a cambiar esa noche, y no iba a huir. El reloj del gran salón marcaba las 11:07 cuando Alma decidió salir un momento al pasillo lateral. Necesitaba aire, no el de la terraza decorada con orquídeas, ni el aire perfumado de los baños de mármol. Necesitaba un respiro real, un rincón donde pudiera recomponerse sin los aplausos falsos, ni las miradas por encima del hombro. Caminó con pasos cortos y firmes, pasando por detrás de los biombos de cristal que separaban la cocina de los sanitarios. Fue ahí donde ocurrió algo que no esperaba. Una mujer de cabello blanco, perfectamente peinada, con un bastón fino de madera pulida y un vestido de encaje beige, la miró con atención desde el lavamanos. Tenía los ojos dulces pero agudos, como los de una abuela que sabe más de lo que aparenta. ¿Tú eres Alma?, preguntó sin rodeos, con esa voz suave que corta más que un grito. Alma se congeló. La reconoció de inmediato, doña Úrsula, la abuela de Vanessa. La había visto en fotografías antiguas cuando aún estaba casada con Mauricio. En ese entonces, Vanessa era solo una adolescente y doña Úrsula, la matriarca que todo lo veía pero poco hablaba. Sí, respondió Alma, apenas audible. Pensé que te habías ido de Cancún hace años, dijo la anciana con un leve gesto de sorpresa. No sabía que aún estabas por aquí. Alma no supo qué contestar. Asintió con una sonrisa cortés, como si la conversación no estuviera removiendo cada rincón de su alma. Yo te recuerdo, continuó doña Úrsula. Siempre estabas en los partidos de fútbol de Mauricio. Le dabas ánimos, aunque iban perdiendo por goleada. ¿Te acuerdas? Alma soltó una risa breve, involuntaria. ¿Cómo no acordarse? Llevaba tortas envueltas en servilletas de tela y le gritaba desde la reja como si fuera la final del mundial. Claro que me acuerdo, dijo, esta vez con un poco más de voz. La anciana la observó por unos segundos. Luego, sin más, le colocó una mano en el brazo y le dijo: «Tienes la misma mirada, noble pero cansada», y salió lentamente del baño, dejándola ahí con un torbellino en el pecho. Al otro lado del salón, Vanessa recibía elogios y saludos de conocidos de su padre. Ejecutivos, políticos locales, una influencer de Yucatán que venía solo por relaciones estratégicas. Todo sonreía, todo brillaba, pero Mauricio comenzaba a sudar frío. Había algo en el ambiente que le incomodaba. No era solo la presión de las apariencias, ni el miedo a que Alma dijera algo. Era una sensación que no podía describir. El pasado estaba demasiado presente. Se giró instintivamente hacia la mesa donde estaba sentado don Ramón. El señor lo miraba con una ceja levantada.
parecía evaluarlo. Mauricio desvió la mirada incómodo. «¿Qué pasa contigo?», preguntó Vanessa notando su tensión. «Nada, solo mucho calor», mintió secándose la frente. Mientras tanto, doña Úrsula regresaba a la mesa principal con paso lento, pero decidido. Se inclinó levemente hacia don Leopoldo, el padre de Vanessa, y le susurró al oído: «¿Sabías que la camarera fue esposa de Mauricio?». Don Leopoldo frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?». «Eso mismo, yo la recuerdo, se llama Alma. Vivía con él en una casita cerca del mercado municipal. Ella lo acompañaba a todos lados». El hombre miró hacia el fondo del salón con disimulo, y entonces la vio. Sí, esa mujer no era cualquier camarera. Había algo distinto en su postura, una dignidad que no encajaba con el uniforme, un dolor contenido. «¿Estás segura de eso, mamá?». «Tan segura como de que estás usando mi perfume sin permiso», respondió doña Úrsula con su típico tono sarcástico. La noticia comenzó a esparcirse entre los más viejos, entre murmullos, cabezas que se inclinaban unas hacia otras y miradas furtivas hacia el fondo del salón. El rumor fue tomando forma. «La ex esposa de Mauricio trabaja aquí. ¿Será verdad? ¿Por qué nadie dijo nada?». La tensión se volvió palpable. Mauricio sintió como el suelo comenzaba a ceder bajo sus pies. Se acercó a Vanessa e intentó besarla en la mejilla para distraerla, pero ella lo detuvo con una sonrisa congelada. «Mi abuela dice que conoces a una de las camareras. ¿Es verdad?». Mauricio tragó saliva. «Debe estar confundida. No sé de quién habla». Mintió, como si su mentira pudiera tapar la marea que se avecinaba. Pero Vanessa, aunque criada entre lujos, no era ingenua. Conocía los tonos en los que una mentira se disfraza de evasión, y ese tono lo estaba escuchando por primera vez en su prometido. En la cocina, Alma sostenía una bandeja vacía cuando uno de los meseros se le acercó con los ojos bien abiertos. «Oye, creo que te están buscando. La señora mayor, la abuela de la novia, te reconoció. Dicen que tú fuiste esposa del novio». Alma sintió que el tiempo se detenía, que el salón se volvía un teatro y ella, la actriz de una obra que no pidió protagonizar. No respondió, solo respiró hondo. Sabía que no había hecho nada malo, que su presencia ahí no era una provocación, era una coincidencia, o tal vez no. Tal vez era el momento de que la verdad por fin saliera a la luz, aunque fuera a la fuerza, aunque doliera, porque a veces la dignidad también camina vestida de uniforme y con la espalda recta. Y esa noche, Alma no se iba a agachar. En ese instante, Mauricio entendió algo. Su mentira, esa que tanto trabajo le costó construir, no iba a sobrevivir la noche. El salón de cristal, que hasta hace unas horas desbordaba brillo y pretensión, empezaba a enturbiarse con el sabor agrio de la sospecha. La atmósfera ya no era de celebración, sino de expectativa. Los cuchicheos fluían como riachuelos entre las mesas decoradas con rosas ecuatorianas. Nadie alzaba la voz, pero todos comentaban: la camarera, exesposa de Mauricio. Mauricio sintió la presión en la nuca antes que en el pecho. No era la música ni el aire acondicionado. Era esa especie de corriente invisible que solo se forma cuando una verdad empieza a desmoronar una mentira bien maquillada. Caminó nervioso entre las mesas, fingiendo buscar a su suegro, pero lo que realmente buscaba era controlar el daño antes de que fuera irreversible. Vanessa lo interceptó con esa sonrisa suya que siempre traía un mensaje cifrado. Mi abuela insiste en que tú conoces a una de las camareras. Dice que vivía contigo hace años. ¿Es cierto, Mauricio?
Él vaciló apenas medio segundo, pero fue suficiente para que la tensión se notara en su voz. Seguro se confundió. Esa gente del servicio siempre cambia. Pasan por muchos lugares, se parecen. No dijo que se parecía, dijo que era Alma. ¿Te suena? Él tragó saliva, sonrió con rigidez. Una prima lejana. Vivía cerca de mi madre, pero hace mucho que no sé de ella. Vanessa lo miró con atención. No discutió, no lo enfrentó, pero la manera en que bajó la mirada lo dijo todo. No le creía. Mientras tanto, en la parte trasera del salón, Alma se lavaba las manos con movimientos lentos. La porcelana del lavamanos brillaba bajo la tenue luz del pasillo. Respiraba hondo, intentando mantenerse entera, pero ya no había vuelta atrás. El nombre Alma había comenzado a circular, y con él la historia que Mauricio había enterrado con tanto esmero. La gerente del evento apareció de pronto con rostro nervioso. ¿Qué hiciste? Hay gente preguntando por ti. Uno de los señores quiere hablar contigo. ¿Qué está pasando? Alma la miró con una paz que contrastaba con el caos que se gestaba en el salón. No hice nada, solo estoy trabajando. La gerente frunció los labios sin saber qué más decir. Sabía que Alma no era conflictiva, pero tampoco era ingenua. Y había algo en su postura, en la forma en que sostenía la mirada, que indicaba que ya no pensaba huir. En otro rincón del salón, don Ramón, quien desde el principio había sentido o que algo no cuadraba, pidió al joven fotógrafo del evento que le mostrara algunas de las imágenes que había tomado. Lo hizo con disimulo, como quien busca algo para matar el tiempo. ¿Tienes fotos de cuando servían los vinos? Sí, señor. Mire aquí, dijo el muchacho, mostrándole una serie de imágenes en la pantalla de su cámara profesional. Y ahí estaba Alma, de perfil, sosteniendo una charola. El rostro sereno pero cargado de dignidad. Era una imagen sencilla, pero poderosa. Don Ramón la observó largo rato, y luego cerró los ojos, como si una página olvidada se le abriera en la memoria. Ella vivía en la Casa Azul, frente a la de Mauricio. Cuando mi hija se quemó con la estufa, fue esa mujer quien la cargó y la llevó al hospital en su viejo bochito blanco. Le salvó la vida y ahora está aquí recogiendo platos. Su voz no fue alta, pero no necesitó serlo. Una de las damas que lo escuchó abrió los ojos como platos y sin pensarlo le susurró la historia a la mujer de la mesa contigua. En minutos ya era un rumor encendido. Ella fue su esposa. La del barrio viejo lo ayudó a terminar la universidad. Y él dijo que venía de una familia sin apoyo. ¡Qué descarado! La mentira comenzaba a resquebrajarse con cada palabra, con cada susurro. Mauricio lo sintió, lo olió en el ambiente. Su respiración se aceleró, su frente estaba húmeda. Las palabras ya no fluían cuando alguien se le acercaba. De pronto, todo le parecía fuera de control. Se acercó al DJ y le pidió que subiera el volumen. Quería ocultar el murmullo con música. Quería que los mariachis regresaran, que todos volvieran a brindar. Pero era tarde. El escándalo aún no era público, pero estaba a punto de estallar. En la cocina, Alma se preparaba para sacar otra ronda de postres. Sabía que ya no era invisible, y por primera vez no sintió miedo. No deseaba venganza, no había odio, solo una firmeza nueva que le nacía del corazón. Sabía que Mauricio no tenía el valor de enfrentarla, que prefería verla con un delantal, fingiendo no conocerla, a reconocer que todo lo que había construido tenía un fundamento de ingratitud. Y sin embargo, ella seguía de pie, porque algunas verdades no necesitan gritarse para sacudir el mundo.
Basta con estar presentes, basta con resistir. En algún rincón del salón, una canción lenta comenzó a sonar. Alma respiró profundo y salió con su charola en alto, con la cabeza erguida y los pasos firmes. Las miradas la seguían, pero ya no le dolían. Eran como luces que por fin la estaban iluminando. Mauricio la vio y por primera vez en años bajó la mirada. Las luces del salón de cristal descendieron levemente, envolviendo el lugar en un tono cálido y solemne. El maestro de ceremonias golpeó suavemente el micrófono, pidiendo atención. Damas y caballeros, la señorita Vanessa Herrera, nuestra hermosa anfitriona de esta noche, quiere dedicar unas palabras. Los aplausos no se hicieron esperar. Mauricio aplaudía también, con una sonrisa forzada y los nervios comprimidos en el estómago. Sabía que debía recuperar el control del ambiente, pero era demasiado tarde. Las miradas seguían apuntando hacia los rincones, hacia el fondo, hacia ella. Vanessa subió al escenario envuelta en destellos. Su vestido blanco bordado con hilos dorados parecía brillar bajo las luces suaves del salón. Tomó el micrófono con elegancia, haciendo una pequeña pausa antes de comenzar. Su voz, firme pero serena, resonó con claridad. Esta noche es especial, no solo por el compromiso, no solo por las flores, la música o el banquete, sino por lo que representa: unir dos mundos, dos historias, dos familias. El público asentía, encantado con su elocuencia, pero entonces su mirada se tornó introspectiva, como si hubiese cambiado de tono internamente. Pero esta noche también me ha enseñado algo, continuó. Me ha enseñado que hay personas en este salón que han pasado desapercibidas, aunque merecen más aplausos que todos nosotros juntos. Personas que no aparecen en las fotos principales, que no reciben brindis ni discursos, pero que sin ellas, esta noche no existiría. Las miradas comenzaron a buscar entre los meseros, entre los camareros, entre las mujeres de uniforme negro y delantales blancos. Mauricio se tensó. Quiero hacer algo diferente. Algo que tal vez no se hace en este tipo de eventos, pero que me nace del corazón. Y entonces, con una voz que atravesó el silencio, quisiera invitar al escenario a Alma Gutiérrez. Un murmullo generalizado recorrió el salón como un rayo. Alma, que se encontraba en la estación de postres preparando las últimas charolas de flan de coco, sintió que la bandeja temblaba entre sus manos. ¿Me escuchaste bien?, dijo Vanessa al micrófono. Alma Gutiérrez, ¿puedes venir, por favor? Todos los ojos se clavaron en ella. Las conversaciones se detuvieron. Los cubiertos dejaron de sonar. Incluso la música ambiental se desvaneció como por arte de magia. Mauricio se levantó de su asiento como impulsado por un resorte. Vanessa, no, susurró, casi suplicando. Pero ya era tarde. Los invitados se apartaban para abrir paso a la mujer que durante toda la noche había sido invisible y que ahora caminaba hacia el escenario. Alma tragó saliva. Sentía que sus pies pesaban 1 tonelada, pero cada paso era firme. No sabía por qué Vanessa la había llamado, no entendía qué pretendía, pero tampoco podía negarse. Había esperado toda su vida ser vista, y ahora los ojos de toda la alta sociedad de Cancún la seguían como si fuera la estrella de la noche. Subió al escenario. Vanessa le extendió la mano con una sonrisa sincera. Su mirada no tenía sarcasmo, ni superioridad, ni lástima, solo gratitud. Una invitada especial me reconoció, dijo Vanessa al micrófono. Me contó que esta mujer, años atrás, salvó a una niña de un incendio.
que arriesgó su vida por alguien que ni siquiera era de su familia y que después simplemente desapareció como lo hacen las verdaderas heroínas. El silencio era total. Mauricio estaba pálido, sin poder creer lo que escuchaba. Su boca entreabierta no encontraba palabras. Quiero que esta noche, antes de seguir con la música y los brindis, celebremos a alguien que no lleva un vestido de diseñador, pero sí un corazón gigante. Alguien que, sin saberlo, me ha dado una lección de humildad. Gracias, Alma, por lo que hiciste y por estar aquí. Y entonces, los aplausos comenzaron. Primero tímidos, luego fuertes, luego imparables. No eran aplausos por educación, eran sinceros. Una ovación que envolvió todo el salón. Algunos incluso se pusieron de pie. Alma, de pie frente a todos, no dijo nada. No tenía palabras. Sus ojos brillaban, no de dolor esta vez, sino de algo distinto. Algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Dignidad. Bajó la mirada. Sus manos seguían temblando, pero no por miedo. Eran nervios de una emoción nueva, desconocida, que le subía por la garganta como un nudo, como una victoria silenciosa. Vanessa la abrazó, no como quien abraza a una empleada, sino como quien reconoce a una igual. Mauricio no sabía dónde meterse. Sentado en su silla, con el cuerpo tenso, solo podía mirar cómo la mentira que él mismo había edificado comenzaba a desmoronarse frente a todos, sin escándalos, sin gritos, solo con verdad. Alma bajó del escenario lentamente, envuelta en aplausos. Los meseros la miraban con respeto, algunos invitados le sonrieron con admiración. Uno que otro incluso se acercó a darle la mano. Y por primera vez, Alma no bajó la mirada. La misma mujer que había planchado el traje de Mauricio para su graduación, que había preparado sopas con 2 pesos, que había soportado el abandono más cruel. Esa noche era celebrada. Y sin decir una sola palabra, Alma había dicho más que nunca. El eco de los aplausos aún rebotaba en las paredes doradas del salón de cristal cuando Alma bajó lentamente del escenario. Sus pies tocaban el suelo como si lo hicieran por primera vez en años. Pero no era el mismo suelo que había pisado como camarera al inicio de la noche. No, ahora caminaba sobre terreno firme. Su dignidad intacta la sostenía. Vanessa seguía arriba, sonriendo con sinceridad. No tenía idea de la historia completa, solo sabía que esa mujer de uniforme oscuro había sido una heroína anónima. Hasta ahora. Mauricio, por otro lado, estaba al borde del colapso. Veía cómo los invitados miraban a Alma con ojos distintos. Ya no era la camarera, ahora era la mujer que salvó una vida, la que todos aplaudieron, la que se robó la noche sin proponérselo. Y él empezaba a desaparecer en su propio evento. Vanessa bajó del escenario con gracia y se acercó a Alma, aún conmovida. ¿Nos conocemos de antes?, preguntó con delicadeza. Tú y Mauricio eran vecinos, ¿verdad? Alma dudó. Por un segundo, su instinto fue callar, como lo había hecho durante años, pero esta vez ya no tenía por qué esconderse, iba a responder. Pero Mauricio se apresuró a intervenir. Su voz, apresurada, cortó el aire como una navaja. «Claro que no», dijo, con una risa nerviosa. «Es una confusión. Solo vivía cerca de donde crecí, pero no teníamos relación». Vanessa lo miró fijamente. Era la primera vez que notaba ese tono en su voz, forzado, tembloroso, como si cada palabra ocultara una dinamita a punto de estallar. «¿Estás seguro?», preguntó ella sin dejar de mirarlo. Antes de que pudiera responder,
Una tercera voz rompió el tenso equilibrio. «Ella fue tu esposa, ¿cierto, Mauricio?» Era don Ramón, de pie, con una copa en la mano y la mirada fija. No alzaba la voz, pero cada sílaba cayó como un trueno. El salón enmudeció. La música de fondo se detuvo por completo. Hasta los meseros se quedaron congelados en sus puestos. Vanessa giró la cabeza hacia Mauricio con una expresión que no pudo contener: sorpresa, incredulidad y dolor. Mauricio no supo qué decir. Balbuceó un «no es como piensas», pero ya era inútil. Su rostro lo había dicho todo. «Sí», intervino Alma con la voz serena pero firme. «Estuvimos casados durante 6 años. Lo conocí cuando vendía jugos en la esquina de la calle 12, en el Mercado Viejo. Yo trabajaba como costurera y juntos construimos sus sueños». La sala entera contuvo la respiración. Yo trabajaba de noche para pagar su universidad. Vendí mi máquina de coser para comprarle libros. Le cocinaba cuando no había ni frijoles en la despensa, y cuando se graduó, desapareció. Vanessa se tambaleó ligeramente. Su madre se levantó para acercarse a ella, pero Vanessa levantó la mano conteniendo su emoción. «¿Por qué nadie sabía esto?», preguntó con voz rota. «Porque él decidió que era más fácil mentir», respondió Alma, sin rencor. «Solo, con verdad». Mauricio bajó la mirada. Todo el salón lo observaba como si fuera un extraño. El hombre brillante, el prometido perfecto, el yerno ideal, acababa de romperse en 1000 pedazos. «No vine por venganza», agregó Alma mirando a todos con los ojos brillosos. «Vine porque tenía que estar aquí, aunque fuera en silencio. Vine porque creí que ya podía ver su rostro sin romperme por dentro. Pero hoy entendí algo». Se detuvo un momento. Respiró hondo. «Ya no tengo que esconderme. Yo no fui la vergüenza de su pasado. Yo fui la parte que él no quiso cargar, pero que lo sostuvo cuando más lo necesitaba». Y entonces algo inesperado ocurrió. Los aplausos regresaron. No tímidos, no de compromiso. Eran fuertes, genuinos, de pie. Aplaudían no solo por su pasado, sino por su presente, por su valentía. Mauricio no podía sostener la mirada de nadie. Solo alcanzó a salir del salón con pasos rápidos, dejando tras de sí una estela de susurros, vergüenza y verdad. Vanessa no lloró. Solo observó a Alma como quien descubre a una mujer que nunca debió ser invisible. Y Alma, mientras caminaba de regreso hacia la cocina, no lo hizo por vergüenza. Lo hizo porque sentía que había cerrado un ciclo. No necesitaba quedarse más. No necesitaba seguir probando su valor. Esta vez, ella decidía cuándo terminar la historia. La noche había cambiado de tono. El salón de cristal ya no era el epicentro de una celebración de lujo, sino el escenario de una verdad largamente enterrada. El aire se volvió denso, pesado, como si todos los presentes compartieran un mismo pensamiento incómodo. Las risas falsas habían cesado. El ruido de los cubiertos, las copas tintineando, las charlas de etiqueta, todo se redujo a un murmullo de fondo que no podía ocultar el silencio más fuerte de todos, el de la vergüenza. Vanessa salió del salón sin decir palabra. Caminó con paso firme hacia el jardín iluminado por lámparas tenues. Sus tacones crujían sobre el empedrado, pero su rostro permanecía estoico. Nadie se atrevió a seguirla, nadie, excepto Mauricio. La alcanzó junto al viejo roble que adornaba el centro del patio, justo donde habían hecho la sesión de fotos horas antes. Su vestido ya no brillaba como antes. Ahora
Bajo la sombra de la decepción, todo parecía apagado. «Vanessa, por favor», comenzó él con la voz rota. Ella no lo miró. Siguió contemplando las luces del salón a lo lejos, como si observar desde fuera le ayudara a entender lo que acababa de presenciar. «¿Por qué me mentiste?», preguntó finalmente. «¿Por qué me hiciste creer que era tu primer amor? ¿Tu única historia?». No sabía cómo decirlo. «Yo tenía miedo», confesó él bajando la cabeza. «¿Miedo a qué? ¿A que yo supiera que vienes de abajo? ¿A que tu exesposa trabaja con dignidad mientras tú te presentas como un hombre hecho?». Asimismo, Mauricio intentó acercarse, pero Vanessa retrocedió medio paso. «Lo peor no es que tuvieras una esposa», continuó ella con la voz quebrada. «Lo peor es que la borraste, como si nunca hubiera existido, como si el pasado te avergonzara, como si ella fuera una mancha». Mauricio no supo qué responder. No había excusas, solo silencio. «Me mentiste a mí, pero, sobre todo, te mentiste a ti mismo, Mauricio. Construiste una vida de apariencias, y ahora todo se te está cayendo. Encima, yo no puedo, ni quiero ser parte de eso». Ella se quitó el anillo de compromiso. No lo lanzó, no gritó, no lloró, solo lo puso en su mano con calma y se fue. Mauricio se quedó solo, sosteniendo ese pequeño aro de oro como si pesara 1 tonelada. En el interior del salón, la música había vuelto, pero ya nadie bailaba. Algunos invitados empezaban a retirarse, otros se acercaban a Alma, le daban una sonrisa, una palabra de aliento. Pero ella no buscaba consuelo, no lo necesitaba. En la cocina, la gerente la interceptó. «Alma, si quieres, puedes irte. Ya no tienes que seguir trabajando. Lo que viviste esta noche fue demasiado». Alma la miró con gratitud. «Gracias, pero quiero terminar. Siempre termino lo que empiezo». «No tienes que demostrarle nada a nadie», dijo la gerente. «Lo sé, pero esta vez lo hago por mí». Con pasos tranquilos, Alma volvió a cargar una bandeja. Repartió café con la misma elegancia silenciosa con la que había servido toda la noche. Su uniforme seguía impecable, su postura más erguida que nunca. No quería que nadie dijera después que salió huyendo, que se fue como víctima. No, ella había entrado por la puerta trasera, pero esa noche saldría de pie. Horas después, el salón ya estaba vacío. Las luces se apagaban una por una. Alma caminó sola por la calle adoquinada que conectaba con la avenida principal. El viento del Caribe le movía los cabellos sueltos del moño. Sus pasos no eran apresurados, eran pasos de quien ya no huye. Al llegar a casa, colgó el delantal con cuidado. Se quitó los zapatos gastados, se lavó el rostro y se sentó frente al pequeño altar con veladoras que tenía junto a la ventana. Cerró los ojos y respiró hondo. Recordó todo. Las madrugadas cosiendo, las tardes de mercado, las comidas improvisadas, las promesas rotas, las cartas que aún guardaba dobladas en una caja de cartón, y la mujer que fue, la que se perdió, por amor, la que hoy se reencontraba. En otro punto de la ciudad, Mauricio se sentó en el borde de la cama de su suite de hotel. Estaba solo. El espejo frente a él lo reflejaba distinto. Ya no era el joven ambicioso que soñaba con triunfar. Ahora era un hombre quebrado por su propio silencio. Su celular vibró. Era su madre. «¿Por qué nunca me dijiste que Alma seguía en Cancún?», preguntó con voz seria. «No pensé que importabas». «Pues importa. Ella vino a verme después de que tú la dejaste. Me llevó medicina. Me cuidó cuando estuve enferma y tú estabas muy ocupado. No te lo dije antes, porque sabía que no lo entenderías». Mauricio apretó el teléfono contra su oído con los ojos llenos de lágrimas.
Ella nunca te borró, hijo. Fuiste tú el que la borró a ella. Y colgó, él se quedó ahí, en silencio. El mismo silencio que había utilizado para desaparecer a Alma de su historia, ahora le caía encima como una losa. Los primeros rayos del sol se colaban tímidos por las persianas de la suite presidencial. Mauricio despertó solo. No había mensajes, ni flores, ni la voz suave de Vanessa dándole los buenos días. Solo el zumbido del aire acondicionado y el eco de su propia soledad. Se incorporó con lentitud, con el rostro hinchado por una noche sin descanso. Tenía la garganta seca, los ojos vidriosos y el corazón en ruinas. Caminó descalzo hasta el enorme espejo de cuerpo entero frente a la cama. Se miró en silencio. El traje que aún colgaba del respaldo de la silla era el mismo que usó para subir al escenario junto a Vanessa, pero ahora le parecía ajeno, como una piel que ya no le pertenecía. Observó su reflejo por largo rato. Ya no veía al hombre exitoso, al prometido ejemplar, al ejecutivo admirado. Lo que tenía enfrente era un niño disfrazado de adulto, asustado, lleno de miedo y vacío. Su celular vibró sobre el buró. Era un mensaje de voz de su madre. Con el corazón apretado, lo reprodujo. Mauricio, hijo, solo quiero que sepas una cosa. Alma vino a verme después de que tú te fuiste. Cuando me operaron del riñón y tú estabas muy ocupado, fue ella quien me llevó comida, medicinas y hasta me leyó la Biblia cuando me sentía sola. Nunca te lo conté, porque me dolía lo que le hiciste, pero hoy, después de lo que vi en la televisión, sentí que tenías que saberlo. Ella nunca dejó de preocuparse por ti, incluso cuando tú ya no pensabas en ella. Alma no fue tu pasado, fue tu sostén. No lo olvides. Mauricio cerró los ojos. Un nudo le subió por la garganta. Se sentó al borde de la cama y lloró. No por el escándalo ni por la humillación pública. Lloró porque se dio cuenta de quién había sido realmente. Y por primera vez no se defendió, no buscó excusas, solo lloró, como un hombre que se enfrenta a la verdad. A la misma hora, del otro lado de Cancún, Alma preparaba café en su pequeña cocina de paredes color durazno. Acariciaba el borde de una taza rota que tenía desde sus años de casada. Cada mañana, antes de salir a trabajar o a ayudar en la fundación, se sentaba un rato a escribir en su libreta de tapas desgastadas. No era un diario, sino un espacio donde soltaba todo lo que no podía decir en voz alta. Ese día escribió: no sé por qué me temblaron tanto las manos anoche, si yo ya no le debía nada. Tal vez fue la sorpresa o el vértigo de ser vista. Por fin, pero me sentí viva, y no por los aplausos, sino porque decidí no esconderme más. Porque aunque él no tuvo el valor de reconocerme, yo sí tuve el valor de no desaparecer. Cerró la libreta y respiró hondo. Horas después, Mauricio condujo por calles que hacía años no recorría. Pasó por la colonia donde creció, donde compartía jugos con Alma en el parque, donde soñaban con una casa modesta y cortinas verdes. Se detuvo frente a un puesto de tacos al carbón que solían visitar los sábados, cuando no había dinero para restaurantes, pero sí para reír juntos. Todo parecía más pequeño ahora, más real, más doloroso. Bajó del auto y caminó hasta una casa azul con rejas blancas, la casa que compartieron por 6 años. Aún quedaba el árbol que Alma regaba cada tarde. Aún se veía la sombra de los sueños que dejaron colgados en el tendedero del tiempo. Tocó la puerta. Nadie respondió. Esperó unos minutos y entonces sacó una hoja doblada de su cartera. Era una carta, escrita a mano. Su letra temblaba, pero las palabras eran claras.
Alma, no te pido que me perdones, tampoco quiero que pienses que ahora entiendo todo, porque sería arrogante decir que comprendo el daño que te hice. Solo quiero que sepas que estoy tratando de volver a ser el hombre que fui contigo, ese al que tú ayudaste a construir, no por ti, no por Vanessa, por mí, porque por primera vez en mi vida entendí quién fui y quién no quiero volver a ser. Dobló la carta y la deslizó bajo la puerta. Luego se quedó unos minutos ahí, de pie, como esperando que el viento lo juzgara, que las paredes le devolvieran una respuesta. Pero no llegó nada. Al día siguiente, Mauricio visitó la fundación comunitaria donde Vanessa solía donar. Al llegar, una joven voluntaria lo reconoció. «Busca a la licenciada Alma Gutiérrez», él asintió con humildad. «¿Viene a donar?», preguntó la joven con tono amable. «No, vengo a entender», respondió él. La chica lo condujo a una pequeña oficina decorada con dibujos hechos por niños. En la pared colgaban fotografías de mujeres sonriendo, algunas recibiendo diplomas, otras leyendo libros. En el centro, una imagen de Alma, con un grupo de adolescentes que ella misma había alfabetizado. «Ella viene cada semana», dijo la joven. «Siempre dice que el conocimiento es la única herencia que nadie puede quitarte». Mauricio sintió una punzada en el pecho. «¿Y nunca habla de su vida personal?». «No, solo de lo que quiere construir ahora. Dice que el pasado ya no le duele, pero que le enseñó a no volver a callar». Entonces la voluntaria añadió algo que lo quebró por completo. «Usted debió estar muy orgulloso de haber sido parte de su historia». Mauricio bajó la cabeza. No dijo nada, porque en ese momento las palabras ya no alcanzaban. El cielo de Cancún amanecía nublado, como si el clima también cargara el peso de todo lo que había quedado sin decir. Mauricio, con la barba crecida y el rostro exhausto, caminaba sin rumbo fijo por las calles de su antigua colonia. No había puesto alarma ni tenía un destino claro. Solo seguía los pasos que lo llevaban directo a donde había fingido no volver jamás. Las calles eran más angostas de lo que recordaba. El panadero aún pasaba con su triciclo. Los niños corrían con uniformes desparejos y las vecinas barrían la banqueta como si el tiempo se hubiera congelado en esa parte olvidada de la ciudad. Pero él ya no era parte de ese mundo, no desde que había decidido reinventarse, borrando lo que más valía. Pasó frente al viejo taller donde solía trabajar los fines de semana para ayudar a su padre. Luego frente al árbol de almendra donde le propuso matrimonio a Alma. Ella tenía apenas 20 años. Llevaba un vestido rojo desteñido y unas sandalias rotas, pero su sonrisa iluminaba todo. Se detuvo ahí por varios minutos. Aún podía escuchar su voz diciéndole: «Yo no necesito promesas, Mauricio. Solo necesito que no me olvides cuando llegue lo bueno». Pero lo bueno llegó y él la olvidó. Continuó caminando hasta llegar al cuartito donde vivieron juntos. Las ventanas seguían rotas, las paredes despintadas, y en la puerta trasera aún se leía, escrito con marcador: «Aquí fuimos felices con nada». Mauricio cerró los ojos. La culpa no lo dejaba respirar. Mientras tanto, Alma caminaba por un corredor amplio, con paredes color crema y murales pintados por mujeres de la comunidad. Estaba en la sede de la fundación donde daba clases de alfabetización a adultas mayores y adolescentes que nunca terminaron la primaria. Tenía un suéter gris y una libreta bajo el brazo. Cada martes por la mañana, a las 9 en punto, llegaba sin falta. Ese día, sin embargo, la esperaba una sorpresa. Al entrar al aula, una de las coordinadoras se acercó. «Alma, hay alguien que dejó algo para ti». «¿Quién?» «Un hombre».
No dijo su nombre. Solo pidió que lo dejaran en tu escritorio. Alma se dirigió con cautela al pequeño escritorio donde daba clase. Sobre la superficie estaba una caja rectangular, envuelta en papel craft y con un lazo azul. Lo abrió con manos firmes. Dentro encontró una foto. Una vieja fotografía en blanco y negro. Ella y Mauricio abrazados frente a la máquina de coser que empeñaron para pagar su inscripción a Minnesota, la universidad. Era el único retrato que tenían de esa época. Ella creía que se había perdido para siempre. Debajo, una nota. No quiero que me perdones, solo quiero que vivas sabiendo que ahora sí te veo, que lamento no haber tenido los ojos ni el corazón para entender lo que eras, que tu ausencia pesa más que cualquier escándalo, y que ojalá algún día recuerdes que fuiste lo mejor que tuve. Aunque yo fui lo peor que te pasó, no firmaba, no necesitaba hacerlo. Ella reconocería esa letra en cualquier parte. Cerró los ojos, no lloró, pero por dentro algo se removió, no por él, sino por todo lo que ella había logrado sin él. Horas más tarde, Mauricio volvió a la fundación, no a buscarla, sino a comprender. Quería ver lo que Alma construía en silencio, lo que nunca vio mientras estaba a su lado, cegado por sus propias aspiraciones. Fue recibido por una joven voluntaria que lo reconoció de inmediato. Otra vez por aquí, solo quería ver. Lo llevó a una sala donde varias mujeres, la mayoría mayores de 50, estaban leyendo en voz alta. Algunas deletreaban, otras escribían sus nombres con letra torpe, pero todas sonreían. Se sentían vistas, valoradas. En una esquina, una madre adolescente enseñaba a su hijita a contar usando frijoles secos, y en el pizarrón aún estaba escrita una frase de Alma: ninguna mujer es invisible cuando se atreve a escribir su propia historia. Mauricio tragó saliva. La coordinadora se le acercó. ¿Usted es Mauricio? Él asintió avergonzado. Ella nunca habla mal de usted. Solo dice que todo lo vivido la preparó para estar aquí, que no cambiaría nada, porque sin ese dolor no habría nacido esta fuerza. Él se quebró. No lloró de manera dramática, solo dejó caer la cabeza, porque había sido demasiado tarde. Tarde para agradecer, tarde para quedarse, tarde para ver. Esa noche, Alma regresó a casa, encendió una vela frente a su altar y volvió a escribir en su libreta. Hoy descubrí que Mauricio vio, por fin, lo que yo siempre supe, pero esta vez ya no me duele, porque al final no importa si él me recuerda como amor o como error. Lo que importa es que yo me recuerdo como una mujer que no se quedó en el suelo. Cerró la libreta, suspiró y sonrió. Pasaron varios meses desde aquella noche en el Salón de Cristal, pero para muchos, lo que ocurrió allí se seguía comentando en cafés, reuniones familiares e incluso en redes sociales. El escándalo había bajado de tono, pero la imagen de Alma de pie frente a toda la élite de Cancún seguía viva en la memoria colectiva. No por el drama, sino por la dignidad. Una invitación especial llegó a sus manos una tarde de jueves. La Fundación Mujeres del Mañana, donde Alma impartía clases desde hacía años, planeaba una cena benéfica en el mismo salón de cristal. Esta vez no como camarera, no como espectadora, sino como homenajeada. Al principio Alma quiso rechazar. No le gustaban las luces ni los escenarios, pero una joven que había aprendido a leer gracias a ella le tomó las manos con ternura y le dijo: Maestra, usted no solo nos enseñó letras, nos enseñó a mirarnos al espejo sin vergüenza. Déjese ver, usted nos representa. Y no pudo.
Decir que no. La noche de la cena llegó. El salón de cristal, renovado, brillaba como nunca. Las mesas no estaban llenas de empresarios ni políticos, sino de mujeres de todas las edades, maestras rurales, artesanas, madres solteras, abuelas que aprendieron a firmar su nombre a los 60 años. El ambiente era otro. No había ostentación, sino esperanza. Alma llegó con un vestido azul oscuro, sencillo, con bordados a mano de Chiapas. El mismo tono que usaba cuando Mauricio la conoció. Pero ya no era la joven que servía café con miedo. Era una mujer que caminaba segura, con el rostro en alto y los ojos limpios de rencor. Las luces se atenuaron. La coordinadora del evento subió al escenario. Esta noche celebramos a una mujer que nos enseñó que no hace falta un micrófono para cambiar vidas, que el servicio no es humillación, sino poder, que el dolor puede transformarse en fuerza si se vive con dignidad. Con ustedes, Alma Gutiérrez. Los aplausos fueron ensordecedores. Alma subió al escenario, con el corazón latiendo como tambor. No tenía un discurso preparado. Solo cerró los ojos, respiró hondo y dijo: hace años creí que había sido borrada de una historia, que mi valor dependía de que alguien me reconociera. Pero ahora sé que una mujer no necesita que la nombren para existir. Cada lágrima, cada noche de hambre, cada no puedo que convertí en sí pude. Todo eso me hizo fuerte. No vine a decir que sufrí, vine a decir que sobreviví y que todas ustedes también pueden hacerlo. Gracias por enseñarme que la visibilidad no se pide, se construye. Las lágrimas en los rostros de muchas mujeres eran silenciosas, pero poderosas. En la última fila, lejos del foco, Mauricio estaba ahí. Había llegado solo, vestía sencillo, con una camisa blanca y un pantalón de lino, no como el ejecutivo de antes, sino como alguien que estaba aprendiendo a empezar de nuevo. No fue anunciado, no quiso hablar, solo observó. Y al verla ahí, rodeada de respeto, admiración y cariño genuino, entendió que ella había llegado a donde él jamás imaginó. No por fama ni fortuna, sino por verdad. Se acercó al final, cuando todos ya comían. Le pidió permiso a una de las organizadoras para hablar con Alma solo unos minutos. Ella dudó, pero fue a buscarla. Hay un hombre que quiere verte. Dice que no necesita respuesta. Solo quiere ser escuchado. Alma lo vio desde lejos. No sintió enojo, no sintió miedo, solo paz. Se acercó. Mauricio bajó la mirada. Su voz era apenas un susurro. Te amé, pero no supe cómo. Te negué y me perdí. No vengo a pedirte nada. Solo quería que lo supieras. Ella lo escuchó en silencio. Luego, con la misma calma con la que un día sirvió una taza de café, le dijo: gracias por decírmelo ahora, ya no duele. Y se fue, sin mirar atrás. No por desprecio, sino porque ya no cargaba ese peso. La cena continuó. Una joven empresaria, conmovida por la historia de Alma, anunció la donación de recursos para abrir 3 centros educativos nuevos. Mujeres se abrazaban, se tomaban de las manos, reían. Era una noche de victoria, pero no la típica victoria de cuento. Era una victoria con cicatrices, con historia, con raíz. Mauricio, sentado en la acera frente al salón, sonrió por primera vez en mucho tiempo. No era una sonrisa feliz, era una sonrisa serena, como quien por fin entiende que el amor no siempre se recupera, pero siempre enseña. Dentro del salón, Alma levantaba su copa, por las mujeres que fueron invisibles y por las que jamás volverán a serlo. Un año después,
Oaxaca se preparaba para recibir a mujeres de toda América Latina en un congreso internacional titulado Voces que Sanan. La ciudad, adornada con papel picado y flores de cempasúchil, era un mosaico de colores y fuerza femenina. Por primera vez, el evento contaría con una ponente mexicana no académica, no famosa, pero cuya historia había conmovido a miles en redes sociales, documentales y columnas de opinión. Esa mujer era Alma Gutiérrez. El auditorio principal estaba lleno. Mujeres de Perú, Bolivia, Guatemala, Colombia y varias regiones de México esperaban en silencio el inicio de la ponencia. Alma, sentada en la primera fila, miraba sus manos. Tenía las uñas limpias, sin pintar, y un anillo de plata sencillo en el dedo medio. Era su forma de recordarse que ya no necesitaba adornos para brillar. Una joven la tocó suavemente en el hombro. ¿Lista? Ella asintió. Respiró profundo y subió al escenario con pasos firmes. Llevaba un vestido bordado por Mujeres Tzotziles, regalo de las alumnas del centro comunitario que ahora dirigía. Su cabello, recogido en un moño alto, dejaba ver su rostro lleno de líneas suaves, marcadas no por la edad, sino por todo lo vivido. Tomó el micrófono. No hubo presentaciones formales, solo una pausa, y luego su voz. Durante muchos años fui el silencio en la vida de alguien. Me enseñaron que debía ser discreta, leal, invisible. Me dijeron que el amor verdadero era el que se calla, el que aguanta, el que espera. Y yo esperé. Las mujeres en la sala se inclinaban hacia adelante en absoluto silencio. Esperé. Un gracias que nunca llegó, un abrazo que nunca se dio, una explicación que nunca se atrevieron a ofrecerme, y mientras esperaba, me fui perdiendo. Hizo una pausa larga. Los ojos le brillaban, pero no temblaban. Pero un día me vi en el espejo y no me reconocí. No era la joven alegre que soñaba con una casa de cortinas verdes. Era una mujer rota, con la espalda encorvada, sirviendo mesas en eventos donde mi historia no tenía espacio. Y entonces entendí que nadie me iba a rescatar, que si quería volver a vivir, tenía que rescatarme yo. Un murmullo de emoción cruzó el auditorio. Algunas mujeres ya tenían lágrimas en los ojos. No vine aquí a contar una tragedia. Vine a celebrar un renacimiento, porque cada mujer que es ignorada también puede ser admirada, solo necesita dejar de esconderse. A mí me llamaron ex-esposa, me llamaron empleada, me llamaron la que fue, pero hoy soy la que elige, soy la que educa, la que habla, la que no baja la cabeza, porque aprendí que el amor verdadero no se pierde, a veces solo se transforma en libertad. La última frase cayó como un rayo suave, como un abrazo universal. El auditorio se levantó en aplausos, largas, sentidas, infinitas. No eran aplausos de simpatía, eran de reconocimiento, de espejo, porque cada mujer ahí presente llevaba en el pecho una historia parecida, dolorosa, silenciada, invisibilizada. Alma. Sonrió y bajó del escenario. No hubo entrevistas ni cámaras empujando, solo abrazos sinceros de mujeres que la rodearon como si abrazaran una parte de ellas mismas. En Cancún, Mauricio veía la transmisión del evento desde una cafetería modesta, donde ahora trabajaba como voluntario en un programa de mentoría para jóvenes en situación de riesgo. Había dejado su cargo en la empresa de su ex-suegro. Había renunciado a la imagen que tanto había protegido, porque entendió que la única manera de reconstruirse era desde lo más simple, desde lo real. Miró
La pantalla con los ojos húmedos, pero sin tristeza, no por haberla perdido, sino por fin haber comprendido quién era ella. Una mujer que no necesitaba su amor para brillar. Una mujer que no solo sobrevivió al abandono, sino que lo usó como trampolín. Esa noche, Alma caminó por el centro de Oaxaca con un vaso de mildones y chocolate caliente entre las manos. Las luces colgantes iluminaban su rostro con una calidez serena. Una niña se le acercó y le preguntó si era la señora de la historia del vestido azul. Ella rió y se agachó para mirarla a los ojos. «Sí, soy yo. ¿Y ya no estás triste?», preguntó la pequeña. Alma la miró con ternura y con una sonrisa que venía desde lo más profundo de su alma respondió: «Ya no, porque aprendí que las mujeres como yo no nacimos para quedarnos en la sombra. Nacimos para transformar el dolor en esperanza». Y entonces siguió caminando, sin mirar atrás, con la frente en alto, con el alma libre, y por primera vez en su vida, supo que no necesitaba volver al pasado, porque por fin se había convertido en su mejor versión. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. Te invito a descubrir más relatos impactantes en nuestro canal. Suscríbete y sigue disfrutando de videos llenos de emoción y sorpresas. Nos vemos en el próximo.